¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Conferencia número 10. ¿Dios hizo el mal? En la conferencia anterior despejamos la duda acerca de si Dios creó a Satanás o no. Y lo que descubrimos es que Dios hizo a Luzbel y lo diseñó con la intención que fuera un querubín grande y protector que dirigiera la alabanza para Dios en la eternidad. Pero este decidió convertirse en Satanás. Y Satanás es una palabra que significa adversario u oponente de Dios. Por lo tanto, la condición final de Luzbel llegó a ser muy lamentable. Y algo muy parecido ocurrió con Judas, a quien Cristo llamó para que fuera un apóstol igual que los otros 11. Pero este decidió convertirse paulatinamente en el hijo de perdición. Descubrimos, por tanto, que Dios dotó a algunas de sus criaturas con libre albedrío y que muchas veces usamos dicho don que Dios nos dio para nuestra propia perdición. El libre albedrío es la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y el propósito de habérnoslo otorgado es saber si hemos de creer o no a Dios, si lo hemos de obedecer y honrar o no. Y lamentablemente son muchos más de los que nos imaginamos si quisiéramos saber los que cometen el error de Luzbel y Satanás. Estamos hablando de una degradación paulatina, algo que se va dando poco a poco. Dios nos da tiempo para recapacitar y provee circunstancias que nos conminen al arrepentimiento. Nos envía su palabra a través de sus siervos y medios diversos, pero los hombres, amando más las tinieblas que la luz, ignoran a Dios y se hunden más y más en su propia maldad, hasta que ésta se vuelve iniquidad. La iniquidad es algo que Dios ya no puede soportar, a pesar de su infinita paciencia. Y cuando se descubrió iniquidad en Luzbel, por ejemplo, es cuando lo echó por fin Dios del monte de Dios. Y lo mismo ocurrió con Adán y Eva, cuando ellos individualmente rehusaron asumir la propia responsabilidad por su pecado y se culparon uno al otro y a la serpiente. Dios supo que ya no calificaban para estar en su monte y fueron echados del Edén a la tierra. Dicho de una mejor manera, fueron echados del Edén al mundo. La cuestión a resolver en esta ocasión es: ¿Dios hizo el mal? Y la respuesta es sí. Muchos dicen que no, pero el hecho es que Dios puso en medio del huerto del Edén el árbol del conocimiento del bien y ¿de qué más? Del mal. Y parece que la serpiente vivía allí, en aquel monte de Dios, en ese huerto del Edén, en ese árbol, y que ya había comido muchos de sus frutos. De manera que cuando se acercó Eva, la serpiente le ofreció comer uno. En Génesis capítulo 3, versículos del 2 al 6, se registra lo siguiente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán,
sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que es interesante es notar cuál fue el motivo con el que la serpiente logró engañar a Eva y los hizo caer a ambos, a Adán y a Eva, en tentación. La serpiente dijo a Eva: serán como Dios y no morirán. La advertencia de Dios era que si llegaban a comer de ese fruto, ¿qué pasaría? Morirían. ¿Y qué ocurrió cuando se descubrió la transgresión? Bueno, que Dios aplicó dos de sus virtudes o atributos. Número 1, justicia. Dios no tiene favoritismos. Dice la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Y Adán y Eva, por consecuencia, tuvieron que ser echados del Edén. ¿Qué significa la palabra Edén? Felicidad. ¿A dónde los echó Dios? Al mundo, donde los hombres padecemos aflicción. Por causa del pecado de Adán y de Eva, los demás seres humanos nacimos en el mundo. Y el atributo número 2 o virtud número 2 que se manifiesta en este pasaje es el amor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Los descendientes de Eva, que por herencia nacimos en el mundo, encerrados en estos cuerpos de humillación, cargados de concupiscencia, inclinados al pecado y conducidos a la muerte y la condenación eterna. ¿Qué dice Dios que hizo con nosotros, los que conformamos el mundo? Dice: nos amó. Y en ese gran amor con que nos amó, nos proveyó una salida para salvación en Cristo, que es por fe, para que sea por gracia. De tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, es decir, no se vaya al infierno, ni siga viviendo en esta vida en pecado y consecuentemente bajo maldición, sino que tenga vida eterna. Vida es estar cerca de Dios, en su presencia, como lo estaban Adán y Eva en el Edén. Edén significa felicidad. Y muerte, por lo tanto, ocurrió cuando Adán y Eva fueron echados del paraíso al mundo. Muerte espiritual, por tanto, es no estar en la presencia de Dios ni conscientes de su voluntad. Y volvamos ahora a la absurda oferta que la serpiente hizo a Eva. Serán como Dios y no morirán. Pregunta: ¿puede una criatura realmente llegar a ser como Dios? Nunca. ¿Por qué? Porque por más excelencia, virtudes y poder que una criatura llegue a alcanzar, siempre será una criatura. Solo hay un creador, que es Dios. Por tanto, ser creador es un atributo exclusivo de Dios. Pero, ¿cómo ocurre que el mal se vuelve iniquidad? Recordemos que Jesús acusó a algunos de ser hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre, dijo, quieren hacer. Y son aquellos que se opusieron a Cristo durante todo su ministerio y que estorban y atacan su obra en la actualidad. ¿Cómo Luzbel llegó a ser Satanás y cómo Judas llegó a ser diablo? Porque también recordemos que Jesús dijo que uno de los 12 lo iba a entregar, que uno de los 12 es diablo, dijo. Diablo es una palabra que significa calumniador. Un calumniador es uno que señala los errores y los defectos de una persona e incluso los inventa para destruir su reputación y causarle graves problemas. En Isaías capítulo 14 se nos muestra el proceso de cómo Luzbel llegó a ser Satanás.
Isaías capítulo 14, versos del 12 al 14, dice de esta manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Por principio de cuentas, vemos que el nombre que se da aquí a Satanás es Lucero, hijo de la mañana. Y como dijimos, se trataba de un querubín grande, protector, diseñado por Dios para dirigir la alabanza en la eternidad. Pero desde muy pronto se manifestó en su libre albedrío una inclinación a debilitar a las naciones. Esto se refiere a desarraigarlas de la sincera confianza en Dios para arrastrarlas tras de sí y que lo adoraran y sirvieran a Él, haciéndose pasar por Dios. Y naciones se refiere a seres angelicales y seres humanos. Y es que no ignoramos que en su astuto trabajo logró corromper a la tercera parte de los ángeles en el cielo y a la gran mayoría de los seres humanos en la actualidad. Y luego sigue diciendo: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, allí levantaré mi trono, en el monte de Dios me sentaré y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos dónde surgió la idea absurda de que una criatura pueda llegar a ser como Dios. Y descubrimos que puede hacerse pasar por Dios y engañar a muchos, como dice aquí, debilitar naciones angélicas y humanas, pero nunca podrá ser Dios. Concluimos, por tanto, que otro atributo exclusivo de Dios es ser Dios. Ni siquiera Dios, si quisiera, podría ser otro Dios. ¿Por qué? Porque el nuevo Dios sería criatura y no creador. Habría sido creado. Por lo tanto, el nuevo Dios tampoco podría ser semejante al Altísimo. Solo Dios es Dios. La falta de arrepentimiento en nuestro corazón es la causa que la maldad se vuelva iniquidad. Arrepentimiento no es otra cosa que la mente de Cristo, la ley de Dios escrita en nuestro corazón y guardada en nuestra mente. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Recordemos que Jesús acusó a algunos de ser hijos de su padre el diablo porque las obras de su padre el diablo quieren hacer, y se refería a los que se oponen a Cristo, estorban y atacan su obra. El pasaje de Isaías 14 que acabamos de estudiar nos muestra el proceso como Luzbel llegó a convertirse en Satanás. Preguntémonos ahora cómo Judas llegó a ser diablo, porque recordemos que Jesús dijo a sus discípulos que uno de los 12 lo iba a entregar y que ese uno era diablo. Diablo es una palabra que significa calumniador o acusador. Un calumniador es uno que señala los errores y defectos de otra persona, incluso los inventa, para destruir su reputación sin importar el daño que pueda causarle a esta persona o a su familia. Judas hizo creer a los discípulos que se preocupaba por los pobres, y realmente lo que perseguía era establecer su propio reino. Es decir, que se manifiesta en Judas y en todas aquellas personas que pretenden limpiarse a sí mismas a costas de ensuciar a otros, que tratan de quitar la atención de su propio error o defecto por medio de echar cortinas de humo. Se manifiesta el mismo cuadro de rebeldía en ellos que ocurrió con Luzbel en el cielo. Y es de esta forma como un apóstol, Judas, se degradó hasta llegar a ser diablo, porque no trató con la rebeldía que había en su corazón.
La manera de tratar con la rebeldía, aún de otras personas, como pueden ser nuestros hijos o subordinados, es exponiéndolos a la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Llevarlos al abrevadero de la palabra de Dios, abrirla frente a ellos, decirles esto es lo que dice la Biblia y dejarlos que ellos mismos tomen su propia decisión. Si oyen y se arrepienten de su pecado, ganamos a un hermano. Pero si no oyen, serán entregados a Satanás, en quien realmente han creído, para que tarde o temprano descubran que Satanás es el peor amigo que pudieron elegir. Insistimos, arrepentimiento es el nuevo pacto en acción, lo cual consiste en tener escrita la ley de Dios en nuestra mente y guardada en nuestro corazón. Arrepentimiento es tener la mente de Cristo. En el caso de la calumnia que Satanás levantó contra Dios, Dios no dijo, hagamos al hombre un Dios que sea como nosotros, lo cual ya dijimos sería imposible porque el nuevo Dios que Dios creara sería criatura. Lo que Dios dijo es, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Imagen es una palabra que significa representación. Y lo que Dios está diciendo es, hagamos que el hombre sea nuestro representante ante la creación y que ejerza cierto señorío. Le vamos a conceder cierta área de discreción, cierto rango de autoridad sobre la creación. Pero para ello debe estar conforme con nosotros y con el diseño de nuestra obra y voluntad, lo cual se confirmará con su fe y se demostrará con los actos que corresponden a dicha fe. Es decir, lo que Dios quiere es que lo sirvamos por convicción y no por imposición. Dicho en otras palabras, es por fe para que sea por gracia. De otra manera, lo que Dios habría hecho de nosotros es robots y no personas con libre albedrío. A manera de hacer un breve resumen de los atributos de Dios expuestos hasta aquí, diremos que Dios es preeminente, es decir, Dios es antes que todo. Antes que cualquier cosa creada, Dios es. Por lo tanto, Dios es ajeno a su creación, pero omnipresente en la misma y omnisciente. Es decir, Él está en todo momento y conoce toda circunstancia, por más mínima, que ocurre dentro de su creación. También hemos visto en acción el atributo de la soberanía. Es decir, Dios decidió qué crear y las reglas que regirían su creación, de tal manera que su omnipotencia está sujeta a su naturaleza y carácter divinos. También vimos que el ser Dios es un atributo exclusivo de Dios, de modo que nadie más puede ser Dios. Solo Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Además, cualquier otra persona, humana o angélica, por mucho poder e influencia que lograra obtener, no dejaría de ser una criatura. Ni siquiera Dios podría crear otro Dios, porque el nuevo Dios, el Dios creado, sería una criatura. También vimos como atributo exclusivo de Dios que solo Dios es creador. Los portentos que cualquier criatura logre hacer manipulando la creación solo son transformación e inteligencia aplicadas, pero nada hay nuevo debajo del sol. Y solo Dios es el Señor, que significa dueño de la creación. Y un día como Señor reclamará su propiedad de manos de los usurpadores, engañadores y abusadores rebeldes. Libre albedrío, dijimos, es la capacidad que Dios concedió a algunas de sus criaturas, humanas o angélicas, para elegir a quién creer y servir, a Dios
o a Satanás. En la primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 12 y 13, encontramos que dice de esta manera: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Perseguir es una palabra que significa seguir a alguien con la intención de alcanzarlo. En el caso de un león, por ejemplo, perseguir a su presa hasta devorarla. También significa molestar a alguien con el objetivo de causarle daño. Hay diferentes tipos de persecución, como puede ser política, religiosa, étnica y social. Y en este caso, Pablo trata de una persecución en contra de la iglesia, que es de carácter religioso y espiritual. Socialmente, los cristianos somos la religión más perseguida en el mundo a lo largo de la historia. Te puedes preguntar por qué. La razón es muy simple. El cristianismo es la única religión que denuncia y refuta el pecado. Juan el Bautista, como prueba de ello, fue decapitado por señalar al rey Herodes que no le era lícito delante de Dios tener por mujer a Herodías, que era mujer de su hermano. A diferencia de las demás religiones en el mundo que ofrecen salvación por obras, rituales o sacramentos, el cristianismo exige arrepentimiento. Hay los que creen, por ejemplo, en la purificación que es por medio de la reencarnación. Pero la Biblia enseña que la soberanía de Dios ha determinado que el hombre muera una sola vez y que sea juzgado. Y que dicho juicio será al final de los tiempos ejecutado por el propio Dios, el juez de todos, el Señor soberano ante el gran trono blanco, y que todos los hombres serán juzgados conforme a sus obras. No valen rituales ni sacramentos. Otros sostienen que las almas de los difuntos que mueren en pecado van al purgatorio, y que si rezamos suficientemente por ellos y pagamos ciertas mandas, ellos un día por fin saldrán de ese lugar y entrarán en el cielo. Y mientras ese día llega, con la intención de purgar más pronto sus pecados, las ánimas hacen buenas obras a los que les rezan. Pero la Biblia enseña que no hay purgatorio, solo hay paraíso o infierno para las almas de los difuntos, y que es en dicho lugar en el que esperan la resurrección de los muertos, unos para vida eterna con Cristo, otros para juicio eterno y condenación en el infierno. Y todo depende de nuestra fe. ¿Creímos el Evangelio y vivimos conforme a sus normas? ¿O creímos en las religiones del mundo que ofrecían salvación por obras como son rezos, mandas o sacramentos? Concluimos que el cristianismo es intolerante con el pecado, que sin santidad nadie verá a Dios. Para entrar al cielo es necesario nacer de nuevo. Por tal razón, los que aman las tinieblas más que la luz crujen contra nosotros los dientes y hacen contra nosotros toda clase de persecución, porque no toleran la paz, la santidad y el gozo que Dios ha provisto a nuestras vidas desde que Cristo entró en nuestro corazón. Pero también hay una persecución espiritual que proviene de nuestras propias concupiscencias, las cuales atraen al tentador. Sabemos que a consecuencia del pecado de Adán y Eva, heredamos el nacer en cuerpos de muerte, es decir, cuerpos que mueren. Pero también a este cuerpo se le llama cuerpo de pecado. ¿Por qué? Porque está cargado de concupiscencias, las cuales son inclinaciones hacia el pecado. Sabemos que Satanás no es omnisciente, es decir, ni él ni sus demonios
saben lo que pensamos, pero tampoco es omnipresente. Esto significa que no puede estar en todas partes a la vez. Pero sí sus huestes andan alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Nos observan muy atentos, las cosas que hacemos, las cosas que hablamos, las cosas en las que nos detenemos. Todo en lo que nos involucramos les da indicios de qué forma nos pueden tentar, lo que nos asusta, lo que nos preocupa, lo que nos llamó la atención, y van a proponernos tentaciones a fuerza de hacernos caer y de esa manera devorarnos. Y una vez que caemos en el pecado, la intención será hacernos esclavos del mismo, es decir, que seamos practicantes del pecado. Sabemos que los cristianos no pecan, que cuando lo llegan a hacer es ocasionalmente, pero la intención de Satanás y sus huestes es que los seres humanos se estacionen en el pecado, es decir, que el pecado se vuelva una práctica cotidiana de su vida y de esa manera devorarnos, es decir, exhibirnos, hacer que alguien nos descubra, hacer que esas personas publiquen que nos sorprendieron en tal falta y causan mucho dolor y mucha decepción y mucha destrucción en nuestras vidas y a los seres que nos aman y que nos rodean. Y muchas veces la esclavitud llega a ser tan severa que las personas se obstinan en permanecer en el pecado y no se arrepienten, exponiéndose al infierno eterno por causa precisamente de la falta de arrepentimiento. Esa es la estrategia de Satanás para devorar al creyente, al cristiano. Pero Dios tiene una estrategia mejor. En su carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo enseña que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto significa que el verdadero creyente no está exento de pecado, pero por la acción de la gracia de Dios siempre volverá al arrepentimiento. El verdadero creyente fue escogido por gracia y escondido por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nunca pecará de manera constante. Y si peca, volverá al arrepentimiento por la obra del redarguir y guiar a toda verdad del Espíritu Santo. En tanto que Jesús regresa, el Espíritu Santo está a cargo de la iglesia. Jesús mismo nos dijo: les conviene que yo me vaya para que venga a ustedes el Consolador, el Espíritu de verdad que les guiará a toda verdad y les redarguirá de todo pecado. Cristo nuestro Señor es el buen pastor, y ninguna oveja suya nos perderemos, y esto por la acción en conjunto de la Trinidad Divina. Cristo es el buen pastor que va y busca por los montes a la oveja que se brincó las trancas. La encuentra herida y moribunda, la cura y la trae sobre sus hombros de regreso al redil, la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. De esta manera, de todos los que Dios nos dio con Cristo, no se perderá uno solo. Dios se guardó un remanente escogido por gracia para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y la evidencia que somos de ellos es que las obras de nuestro Padre Celestial queremos hacer, es decir, que deseamos y andamos en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Como dice, el Hijo permanece en la casa de su Padre y se ocupa de sus negocios. Fiel es el que empezó en nosotros la obra, que también la terminará. Pero Dios permite estas pruebas para que reconozcamos que de no ser por su gracia, nosotros también nos perderíamos y vendríamos a ser también como Sodoma y Gomorra.
es solo su gracia por lo que somos salvos. En nosotros, aún los verdaderos creyentes, no hay ninguna bondad. No hay ninguna diferencia con los pecadores de este mundo, solo que Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia y tuvo misericordia de nosotros. Como dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero en nosotros dice, no mora el bien, pero sí el deseo de hacerlo, y esto es la evidencia de nuestro nuevo nacimiento, de que somos de Dios, de que somos hijos de Dios y que estamos escondidos con Cristo en Dios, más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos llamó de las tinieblas a su luz eterna. En la primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 4, versos 15 y 16, dice de esta manera: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por principio de cuentas, vemos que la exhortación inicia indicando a Timoteo que debe ocuparse en estas cosas. ¿Cuáles cosas? Básicamente 3. Número 1, estudiar la palabra de Dios. Número 2, predicarla. Y número 3, enseñarla. Ocúpate en estas cosas, le dice Pablo a Timoteo, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. De esta manera, ocupándonos en el estudio, la predicación y la enseñanza, lógicamente la palabra de Dios forjará en nosotros un carácter congruente con la doctrina que profesamos, con la palabra que creemos, con el Dios al que servimos y con el Cristo que nos salvó. Nuestro aprovechamiento en nuestra propia conducta, en nuestra manera de hablar, en nuestro ejemplo, en nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones sociales, nuestro trabajo, será manifiesto a todos. E insiste Pablo en el verso 16 diciendo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, tenemos que estar continuamente acudiendo a mirarnos en el espejo de lo que la palabra de Dios nos requiere, nos ha concedido, para que de esa manera estemos arrepintiéndonos, estemos perfeccionándonos al tiempo que estamos creciendo en nuestro conocimiento de la doctrina, y la iglesia también se está enriqueciendo con nuestro crecimiento, porque todos nos ocupamos en el estudio, nos ocupamos en la predicación y nos ocupamos en la enseñanza de la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es sin fruto. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra salvación, recordemos que el nombre de Jesús significa salvación, indica que nos mantenemos en el camino, en la verdad y en la vida, el cual es Cristo. Haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo, es decir, te mantendrás en el camino correcto y contribuirás también a que se mantengan en el camino correcto, en la salvación, a los que te oyeren. Concluyamos esta enseñanza con una pregunta difícil de estas que han caracterizado el desarrollo de esta serie. Recordemos que esta enseñanza se llama ¿Dios hizo el mal? Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué, si Dios no quería que el hombre pecara, simplemente no quitó de en medio del huerto el árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba prohibido? ¿O por qué no eliminó de plano a Satanás de la creación? Y la respuesta es muy sencilla, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Personas, como lo vimos en esta enseñanza, que lo conozcan y que se deleiten en conocerlo, que le crean,
que le obedezcan por convicción y no por imposición, porque Dios nos dio la capacidad de elegir y nosotros decidimos si creemos en Satanás, el opositor de Dios, o si creemos en Dios. Y los que lo servimos, los que lo conocemos, los que hemos creído en Él, por consecuencia lógica, como ocurrió con Eva, que fue y compartió con Adán el fruto de lo que ella había creído, el fruto que ella había comido, así también a Dios le agradó salvar a la criatura por medio de la criatura que le cree. Es decir, así como Eva creyó a Satanás y perdió a Adán, y consecuentemente toda la humanidad nacimos bajo pecado, así también Dios ha determinado que por medio de la criatura que le cree y que está conforme con su reino y con su voluntad, salvar a los que también estén dispuestos a creer. Por supuesto, son aquellos que Dios dispuso de antemano que serían salvos, porque la fe también es un don de Dios y nunca es un acto de la voluntad humana. La fe es producto de la gracia, del amor y de la fidelidad de Dios, que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para salvación. Que Dios te bendiga. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.